Camiones, micros, combis, taxis y mototaxis estaban varados por toda la pista. Todas totalmente abandonadas y sin ningún dueño que las reclame a su pertenencia. Toneladas de basura estaban en todas partes, dando ese olor insoportable en las solitarias calles. Ahora que lo recuerdo, con tantos problemas que pasaba en el país, la delincuencia, la corrupción y las innumerables protestas que había en toda la ciudad, dejaron a los municipios inoperantes. Era un total caos. Pero lo que hizo que reventase todo, fue la peste. Y ese problema hizo que todo se saliera del control del gobierno. El dinero dejó de servir, ya no importaba, solo importaba los alimentos y seguridad. El cielo rojo que me acompañaba había tomado la tonalidad más oscura. Caía la noche, pero aún tenía un poco de tiempo antes de que eso ocurra. Me paraba de esquina en esquina sosteniendo fijamente mi lanza y viendo de un lado a otro para ver si esas cosas estarían en mi camino, y así poder evitarles. Ya no podía correr, solo lo haría si fuese necesario, ya que, en unos de esos obstáculos podría encontrarme con ellos, y el objetivo es no llegar a pelear. A menudo que avanzaba, solo escuchaba el vacío de una ciudad muerta. No había ratas, gatos y perros. Ni siquiera había aves volando en el vasto cielo. Ninguno con vida, todos muertos, pero no como zombies, solo muertos. Al parecer, ese virus afecta solo a los humanos, los animales solo hacen de portadores. En mi paso recordaba lo horrible que fue esa peste, de cuántos millones y millones de vidas humanas había costado. Me preguntaba a mí mismo, ¿cuántas víctimas? Pero lo que más me importaba, si era el único aquí con vida en este distrito, que si estoy solo. Miraba las calles contemplando el exterminio total de mi mundo, y en eso, topé con muchos juguetes que estaban regados en medio de la basura, y en un rincón sobresalía una pelota de fútbol. Me acerqué y tomé el balón con mis manos raspadas, y me puse a pensar en mi hijo. Maldita sea en este mundo quien haya creado esta peste, quien haya sido, juro por Dios o por quien sea, que lo mataría lentamente sin dudarlo. El odio empezaba a inundar mi cuerpo otra vez, me parecía que todo esto fue realmente injusto, esto no debió pasar, nunca debió suceder esto. Pero al estar parado allí, alcé más la mirada y a unos metros de distancia, se podía observar una figura reconocible. De mis manos flojas y temblorosas, cayó el balón y dando pequeños rebotes rodó directamente hasta la escena tan chocante. Me quedé pasmado, aterrorizado, estremecido, y con la respiración detenida. Era el cuerpo de un niño de unos 9 u 8 años de edad aproximadamente. Dios mío, estaba en medio de un charco seco de sangre. No le quedaban rastros de piel, músculos y órganos, tan solo le quedaba pequeños muñones pegados a sus menudos huesos. Le faltaban sus brazos, la mitad de su pierna derecha y algunas de sus costillas estaban tiradas cerca de donde reposaba. Su cráneo estaba separado de su cuerpo a escasos metros, que en gran parte estaba fraccionado en varios pedazos, como si lo hubiesen roto a golpes. Era realmente triste, penoso, aterrador, en verdad eso le partía el alma a cualquier persona en su sano juicio. Esas horrendas, abominables y asquerosas cosas no respetaban ni siquiera a los niños, en ellos solo predomina la crueldad y la maldad más oscura que un hombre pueda tener. El canibalismo, esa práctica salvaje e inhumana que corroe todo nuestro ser. Pobre niño, no se merecía eso. Avancé lentamente y con mucho cuidado hasta llegar donde reposaba el pequeño cadáver. Sabía que estaba ya, en un lugar demasiado peligroso. Todo empezaba a verse muy sombrío. En la estrecha avenida hedionda llena de autos y desperdicios, solo se podía avanzar o retroceder, pero nada más, ya que esta era bien extensa y cerrada. El silencio aterrador seguía dominando los cuatro vientos, hasta que de un momento a otro empecé a escuchar un sonido débil y muy familiar, un sonido reconocible e inquietante. Mis sentidos repentinamente se alertaron automáticamente, siendo víctima del frío susto, de los retorcidos árboles secos, de las sombras oscuras que empezaban a cubrir las calles, de las siniestras casas que con los cristales rotos de sus ventanas enrejadas simulaban grandes y espantosos ojos negros que me intimidaban y me horrorizaban. Después, volteé sigilosamente hacia atrás, y divisando a lo lejos, pude reconocer a tres delgadas y oscuras figuras que venían muy lentamente en paso tambaleante y torpe que se acercaban a mi dirección, pero de un momento a otro se detuvieron, y se convirtieron en uno con la inmundicia en que estaban. No me quedaba otra que seguir adelante, pero aún estaban muy lejos, eso me daba oportunidad de continuar a mi ritmo. A paso asolapado y pausado avanzaba entre obstáculos de bolsas y costales de basura apestosa en las aceras, de mototaxis volcados en la pista que me hacían avanzar de un lado a otro.
Y lo raro era que, ya no se escuchaba ese desagradable sonido que me desconcertaba y me hacía erizar los vellos de mis brazos. Trataba de no distraerme con las formas siniestras y humanas que los escombros formaban en medio de mi camino, como si estuviesen observándome. Pero, tomaba valor y los pasaba por alto, les restaba importancia. Enfrente de mí apareció un camión de carga, color blanco como muchos de los que había pasado. Volté atrás para observar si esas tres cosas seguían ahí, pero en la distancia no pude divisar nada, la negra oscuridad empezaba a cubrir todo. De pronto, después de estar cerca del camión por unos pasos medio cortos, empecé a escuchar nuevamente ese sonido grotesco, desagradable y familiar. Y yo, me quedé inmóvil como una sombra más. No podía moverme. No sabía exactamente en qué dirección provenía el extraño sonido, pero se escuchaba cerca, muy cerca de donde yo estaba. Otra vez bien alerta y con la concentración al máximo, ya que, de eso dependería mi vida, puse atención para ubicarlo. Y todo quedó en silencio otra vez. Ese maldito ruido extraño volvió a desaparecer fugazmente de mis oídos, como si fuese sido callado por el viento. Pero en el silencio tempestuoso, pude oler algo que ya antes lo había sentido, era algo parecido al hierro, era sangre, sí, en medio de todos esos olores insoportables y corrompidos, podía olerlo. Rayos, estaba cerca, se empezaba a sentir más intenso. Y después, se escuchó otra vez ese sonido. Rápidamente, volteé a mi izquierda, y nada, después a mi derecha, y lo mismo. Di unos pasos adelante y lo volví a escuchar otra vez. No sabía de dónde provenía, parecía que salía de todas partes por culpa del eco. Pero después el sonido fue más audible. Trataba de identificarlo, sonaba como un chirrido, un crujido, sonaba como si alguien estuviese masticando algo. Diablos, por primera vez en mi vida me sentí como una presa insignificante, como una rata huyendo de un depredador, nunca antes me había sentido tan vulnerable. Pero el sonido no paraba. De pronto, giré hacia atrás, hacia mi lado derecho, cerca del furgón del camión de carga y miré abajo. Y lo que voy a contarles tal vez les choque un poco, pues a decir verdad cada uno de nosotros tememos a algo, en mi caso, todos mis temores tomaron forma física. Estaba a tan solo un paso de mí. Una mujer no mayor a los 40 años, estaba muerta y tirada en el suelo en un charco rojo que desbordaba formando líneas curveadas sobre la agrietada pista. Su cabeza estaba cerca de mis pies, despeinada y con sangre en su cuello. Sus extremidades estaban extendidas, y su cuerpo obeso era consumido por la más horrenda criatura que había visto hasta aquel momento, haciéndome estremecer de terror. En aquel momento pensaba que estaba muerto, podría jurar que me había topado con la puerta del infierno. Ese monstruo era enorme, a plena vista, medía casi 2 metros. No llevaba polo, solo un pantalón gastado y estaba descalzo. Su cuerpo estaba lleno de mugre, casi negro por la suciedad y por la oscuridad. Era muy delgado, huesudo, esquelético, tanto así, que se podían ver muy bien las costillas de su espalda llena de asquerosas manchas y venas oscuras. Sus brazos, también delgados, presentaban horrendas cicatrices y tatuajes de formas muy extrañas que, no las había reconocido bien por las arrugas, deformación y humedad de su grasosa piel. Pero lo que más me espantaba de esa horrenda y desagradable cosa, era lo que estaba haciendo. Arrodillado, y sosteniéndose con sus 2 brazos, metía su cabeza dentro del estómago de la mujer, como si de un buitre se tratase, y de esa manera, comía, y hacía esos extraños sonidos que me enloquecían y me aterraban. Me temblaban las piernas al estar en semejante situación. Estaba cerca, muy cerca de mis narices, y yo recién me había dado cuenta de ello. Decidí retroceder y escapar sigilosamente, pero al hacerlo llamé la atención de y alzó la mirada, y quedamos ahí, solos en la oscuridad y el silencio. La forma de su cabeza era deforme, no tenía cabellos. Solo le quedaba la parte izquierda de su nariz, mostrando ese vacío oscuro y asqueroso que al verlo daban repugnancia. No tenía gran parte de los labios, solo le quedaban algunos muñones que colgaban como péndulos en el aire. La piel de su rostro estaba totalmente flácida, estaba llena de llagas, heridas, costras abiertas, como figuras amorfas segregando gotas de un líquido oscuro. Parecía sífilis, lepra, pero no lo era, en verdad creo que su cuerpo se estaba descomponiendo.
He visto a muchos de esos muertos con esas costras en sus brazos, aunque de manera leve, pero este era horrible, grotesco, repulsivo, me daban sensaciones de terror, escalofríos, pánico, y náuseas al ver a semejante ser, eso sin contar que todo su rostro estaba embarrado con el líquido vital rojo que caía a chorros de su nariz hueca, de sus pómulos, de su mentón y de esa boca deslabiada que en las comisuras de sus feroces dientes desnudos chorreaba la sangre como pequeñas cataratas que terminaban su pecho. En el silencio siniestro, de paisajes de múltiples oscuras figuras acosadoras de la razón, en los que los seres intangibles jugaban todos en mi contra, mi mente me jugaba malas pasadas. El miedo me inundaba mi alma, los nervios hacían temblar mis piernas, la desesperación me hacía respirar rápido y mi cuerpo empezaba a sudar. Pero, yo me quedaba quieto, alerta ante cualquier cambio, con una sola idea en la mente. Lárgate de ahora mismo de aquí, ya. Ese era el plan desde un principio. No luchar, solo huir. No creía que esa cosa me haya detectado. El olor a sangre se sentía en todos lados, pero en un solo lugar existía la carne abierta. Con mucho cuidado retrocedí un paso, y otro, mientras esa cosa apuntaba en mi dirección. Después, hice algo que no sé si debía haberlo hecho. Le miré fijamente a los ojos. De pronto, brotó en mí, una pequeña chispa de locura que empezó a llenar mi mente de recuerdos penosos y tristes, pero a la vez el odio, la impotencia, la frustración, esa rabia incesante que no paraba de atacarme, de fundirme en el éxtasis de la demencia. Esa maldita mirada me hacía evocar cosas que no quería volver a recordar. Esos odiosos ojos blancos que estaban muy hundidos en sus cuencas, me provocaban y desquiciaban, hacían que mis manos apretasen fuertemente mi lanza, tanto así que mis brazos ya no temblaban de nerviosismo, sino de presión. Apretaba con tanta fuerza mis dientes, que me había mordido una pequeña parte de mi labio inferior haciéndolo sangrar. Pero no sentía dolor, no existía tal cosa en aquel momento de mi vida. Solo quería vengarme, desquitarme con cualquier cosa que se cruzase en mi camino. Tan solo agité un poco mis brazos para empezar a atacarlo, pero este se adelantó y vino primero. Le restaba importancia a ese ataque. Alzó sus brazos para poder atraparme, pero me adelanté y le atravesé el pecho fuertemente. Esa inmunda bestia asquerosa no dejaba de moverse, como si fuese un pez que recién acababa de morder el anzuelo. Sacudía bruscamente su deforme cabeza, haciendo salpicar sangre de las hilachas de su labio. Empezaba a olerme con su nariz hueca, la cual entraba gotas de sangre al hacerlo. La lanza atravesada en su pecho, y yo sosteniéndola desde un extremo tratando de arrojarlo al suelo, pero este se retorcía de un lado para otro. Después, volvió a extender sus extremidades para tratar de alcanzarme, haciéndome retroceder unos pasos, pero me di cuenta de que la lanza seguía atravesándolo, haciendo acortar la distancia entre los dos. No podía perder de esta manera mi única arma, así que tomé impulso y lo empujé fuertemente hacia su izquierda. Este cayó y se desprendió de mi lanza. Y yo estaba tratando de atravesar su cabeza, pero este repentinamente trató de levantarse haciéndome fallar. Pero no podía perder más tiempo, era peligroso estar en ese lugar, hay muertos cerca de mí, y esas cosas vendrían en grupos. Rápidamente evité que se levantase pisándolo fuerte el pecho, y fue allí en que fuertemente le atravesé el cerebro. Entró por el ojo derecho y paró hasta cierta distancia. Esa maldita cara, la aborrecía. La criatura dejó de retorcerse, pero aún temblaba como un insecto. Mi rabia aún no pasaba, así que le seguí clavando demencialmente, hasta que no quede nada de su rostro. Ese monstruo dejó de moverse. Después, al cabo de un rato, mientras estaba ahí, parado, pude oír los alaridos y gemidos que se acercaban. Eran las 3 sombras que vi hace unos minutos. Así que solo corrí y terminé aquí. Ahora estoy en una casa extraña que encontré muy cerca. Parece que me quedaré hasta el mediodía, hasta que todo quede despejado. Estoy a salvo, más tranquilo y más seguro. Aunque, mis manos estén temblando.